Bienvenidos todos nuevamente a nuestro canal Pensamiento Vagabundo. Hoy vamos a empinar aún más la trayectoria de comprender y entender el libro Un Curso de Milagros. Este es un capítulo práctico. Acá viene la comprensión del espacio que nosotros compartimos. Nosotros no compartimos una creencia, somos de un campo intelectual, no compartimos una idea para que ustedes la compartan como algo de verdad. No nos interesa siquiera porque no es el fundamento que nos crean o no. Lo que nosotros compartimos es el entendimiento de cómo funciona la mente dentro de una visión espiritual. Y dentro de esa visión espiritual suceden condiciones que afectan los principios físicos, como lo veíamos en el video anterior, donde el tiempo puede ser transformado en una visión eterna y hacer que el hombre deje de vivir en el tiempo como una funcionalidad de vida como hombre. Es lo que plantea el curso. Vamos a empezar el tercer punto, que llama la expresión de los milagros, a no ser una creencia, sino una estructura práctica. Vamos a ver una práctica acá que nos va a permitir empinar la trayectoria de todo el proceso que el curso plantea y que vamos a corresponder a aclarar con ustedes en la lectura de cada párrafo. El objetivo del canal Pensamiento Vagabundo es el basarnos en ciertos libros, una inclusión vertical al espíritu. Al establecer esa visión vertical al espíritu, nosotros vamos a modificar nuestra manera de pensar, porque la realidad es mental. Y en esa invitación a que no sea un efecto de creencia, sino práctica desde la base de que al conocernos a nosotros mismos vamos a conocer cómo funciona la mente, y la mente nos puede llevar a una realidad fuera del tiempo y el espacio. Y en esa condición práctica estamos compartiendo que el Espíritu de Dios habita en nosotros desde una visión eterna. Vamos entonces a explicar la tercera parte de la expiación y los milagros, y para eso se hace fundamental entender primero qué es la expiación y qué es el milagro, y entender el título. La correspondencia dentro de una explicación dada en un párrafo debe empezar por el título. Entender el título del 50% del proceso. Entender que la expiación y qué son los milagros nos van a llevar al efecto práctico. No de creer si funciona o no, o no de creer si lo que nosotros compartimos es cierto o no. La expiación nos vamos a referir en la base que plantea el significado 26. La primera parte del capítulo tiene 50 significados de lo que es el milagro, no definiciones, porque la definición del milagro no se puede dar con palabras. No hay manera de usted articular una vivencia espiritual donde las palabras acobijen el hecho. Por eso, en el significado 26 del milagro, plantea que la expiación, en el 26.2, que la expiación significa deshacer. ¿Qué es expiar? Expiar es deshacer. Y deshacer el error en nuestro pensamiento. Es un acto práctico. No se trata de creer o no. Se trata de que todo error que esté en nuestro pensamiento lo vamos a deshacer. Eso es expiación. Porque debemos de partir de la base fundamental en los videos anteriores en que extendemos la invitación a establecer que nosotros no vivimos en la casa, no vivimos en la ciudad donde nos escuchan, ni vivimos en la cama donde estamos, casi toda la parte del día durmiendo. Nosotros vivimos en una mente. Y al vivir en una mente, tenemos que dar punto de vivencia a esa realidad. Y vivimos en una mente que debe practicar todos los días la expiación. Porque nosotros vivimos en el mundo del tiempo. En el mundo del tiempo, donde todos tienen
pensamientos diferentes. Y al ser diferentes, para yo ver diferente al otro, no lo veo a través del amor o la unidad, lo veo a través de un estado de separación. Al yo percibir con separación, me percibo a mí mismo separado de la voz de Dios. Y al yo verme separado, requiero que esta persona me dé algo que yo necesito. Por lo tanto, me baso en el principio de escasez. Al verme separado y en el principio de escasez, voy a ver un estado de muerte a la vida eterna a volver a nacer en el tiempo. Y eso es lo que debemos espiar. ¿Qué debemos espiar? El error en el pensamiento que nosotros vamos a poner en el tiempo. Deshacer el error en el pensamiento nos va a permitir no construir en la realidad mental un pensamiento del tiempo, sino empezar a practicar el compartir el milagro. Entender la expiación del milagro es fundamental para entender el primer párrafo. Vamos a dar lectura al párrafo. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a uno de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que le ofreces a ti mismo es por la que yo no necesito milagros para mi propia expiación. Pero yo estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartes conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti y en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz y aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros, yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El lograrlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el logro es su expresión y la expiación es la profesión natural de los hijos de Dios. Ese es el propósito de los hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito de los hijos de Dios? Expiar. ¿Por qué el propósito de los hijos de Dios es expiar? Porque Dios tiene una sola realidad. La realidad de Dios es su único Hijo, que es el Espíritu Santo, o que es el pensamiento de Dios. Y este pensamiento de Dios habita en nosotros. Expiar es el propósito de los hijos de Dios, porque al expiar vamos a deshacer el pensamiento que no es de Dios. Vamos a hacer el pensamiento que es del mundo, que es un error. Expiar significa deshacer el error en tus pensamientos, y al deshacer el error en tus pensamientos, tú estás afectando el pensamiento de Dios, que también habita en ti, como el pensamiento que haces, que tú crees un error. El curso nos plantea que el propósito de todo hijo de Dios es expiar ese error para adjudicar el pensamiento de Dios. En ese sentido, vamos a dar claridad al párrafo. El párrafo tiene unas variables que nos dicen: cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir es mi propósito. Ese es el propósito de Jesús. Porque Jesús está planteando, con base en la definición que en la significado que hemos dado de los milagros, que los milagros es compartir el pensamiento superior con los demás. Cuando usted comparte este pensamiento superior con los demás, usted está compartiendo un milagro. Pero cuando usted le ofrece un milagro al otro, realmente te estás ofreciendo ese milagro, ese pensamiento de Dios a ti mismo. Y se lo está ofreciendo a Jesús. Jesús no necesita
el milagro, es porque él es la expiación, Él es el que te da el milagro. Pero tú al ofrecerle un pensamiento de Dios a ti, se lo está ofreciendo a Jesús y a ti mismo. Cuando le ofreces un milagro a otro, o sea, cuando tú le das a dar un pensamiento de Dios al otro, te lo estás ofreciendo a ti mismo y a Jesús. Ese es un requisito fundamental para entender la razón de por qué este párrafo es y debe ser práctico. Porque no se trata de que ustedes crean lo que decimos, sino que entiendan lo que allí dice en el libro. Y allí dice que nuestro pensamiento, al ser ofrecido al otro, lo que usted está proyectando es su estado interno de manifestación mental. Y si mi manifestación mental es el ofrecimiento del pensamiento de Jesús, que el pensamiento de Jesús es el nivel en que las mentes se unen en la visión del Espíritu Santo, y eso es lo que usted está ofreciendo, existe una ley celestial. Ley celestial explicada cuando explicábamos el prefacio del libro. La ley celestial que dice que tal como tú das, así recibes. Y si tú das el pensamiento de Dios, tú lo recibes. Y la razón por la que te lo ofreces al otro es porque te lo está ofreciendo a ti mismo, porque tú estás viendo al otro como un igual. Solo en la unidad de igualdad, la revelación es posible, explicábamos en videos anteriores. Por lo tanto, el propósito de todos nosotros como hijos de Dios es expiar el error que hay en nuestros pensamientos para poder que al ofrecer el pensamiento de Dios me lo pueda ofrecer a mí mismo. Pero yo no lo puedo ofrecer el error de mis pensamientos al otro porque existe la ley celestial. Tal como se lo ofrezco, así lo recibo. Si yo, dentro de mi estructura de manifestación mental, tengo un estado de agresividad, yo proyecto esa agresividad al percibir al otro. En esa proyección de agresividad, lo que le estoy dando al otro como agresividad es un estado de agresividad que yo ya tengo. Independientemente que él me agreda o no, yo al entregar agresividad estoy en un estado de agresividad. Y eso es lo que yo mismo entregué y recibí porque la realidad es mental. Yo proyecto una agresividad que la debo vivir. Pero esa agresividad no es real. No es real porque lo único real es Dios y su espíritu. Y Dios y su espíritu los une la ley del amor. Y en el amor todo es uno solo. Y en esa unidad, atacar al otro es atacarse a sí mismo. Por eso la condición de expiar, que es el propósito de todos los hijos de Dios, implicaría que al usted permitir deshacer el error en sus pensamientos, está permitiendo entrar a una práctica universal con el pensamiento de Dios. Por lo tanto, el párrafo no es teórico, es práctico. Y allí se basa que nuestro canal Pensamiento Vagabundo no es una creencia, es un entendimiento a una capacidad de ver más allá de nuestra estructura mental, nuestras bases mentales. Si fuera para creer, estaríamos unificando una particularidad o una definición de Dios para que creáramos una definición. Por eso compartir la renuencia, aceptar error algún motivo en los demás, es clave de la práctica. El primer punto práctico va a ser establecido en que tú vas a permitir cancelar los errores que hay en tu pensamiento. En muchas conferencias y charlas y en los acompañamientos que hacemos personalizados a muchas familias y a otras personas, siempre es una pregunta, ¿por qué no hay el hábito de lectura? Y en su mayoría nos remiten al profesor de español o de filosofía. Mientras yo no pueda cancelar el error en mi pensamiento sobre el profesor, la literatura, la filosofía o el leer, yo no puedo vivir bajo la ley de que tal como doy la limitación a leer, implique que el mundo me va a dar el permiso para no leer. Porque cambiar ese nivel de pensamientos es necesario en la cancelación del error.
Cuando cancelamos la manera de espiar, nos vamos a dar cuenta que nuestra realidad mental. Esa es la primera práctica. Permitirse usted cancelar todos los errores que tiene de todo. Todo el concepto adjetivo, bueno o malo, pereza, maluca, imposible, difícil, no es capaz, que hay en cada objeto, tienes que cancelarlo porque no es real. La realidad es que Dios y el pensamiento son uno solo. Y ese pensamiento de Dios habita en ti y usted y ese pensamiento son uno solo en la contemplación hacia Dios, por medio del Espíritu Santo. Y esa práctica hace que nuestra mente prevea que hay otra realidad. Al compartir esa primera práctica de usted cancelar sus errores en el pensamiento, usted va a permitir entonces generar el inicio de la segunda práctica. La segunda práctica es que vamos a renunciar al error que hay en ti y al error que hay en el otro. Si volvemos al prefacio, cuando explicábamos el perdón y el pecado, debemos renunciar al error que hay en ti y en los demás, porque en la realidad no hay error. Lo que pasa en la práctica es que lo estamos incluyendo bajo un pensamiento nuestro, no bajo el pensamiento de Dios, quien es a quien nos guía la realidad. Nos estamos guiando a través de nuestra manera de pensar y no a través de un único pensamiento que habita en nosotros. Ese es el error en la práctica que cometemos. Por lo tanto, cuando renuncio a que tengo error en mí y renuncio a que tengo error en otro, lo estoy perdonando. ¿Por qué lo estoy perdonando? Porque lo que yo estoy creando con este error y el error que el otro está creando en verdad no es real. Es un comportamiento en el tiempo, porque como yo soy un hijo de Dios y puedo fabricar el poder que tengo fabricar en el mundo, mis fabricaciones no se pierden en el tiempo. Todo lo que yo creo en mi mente, en mis estados mentales, los tengo que proyectar y percibir en el otro, percibir en el mundo y hacerlo real. Cuando yo cancelo el error de mis pensamientos, estoy perdonando mi manera de pensar y estoy entrando en la expiación. Cuando usted entra a la expiación, su pensamiento no tiene error, porque usted no está creando error. Al usted no tener un error en el pensamiento, vamos a poder entregar el milagro, porque el milagro es un pensamiento que se entrega, sin palabras. Muy bien, entendido por qué es este asunto práctico en esta segunda variable. Tercer punto práctico. Nos plantea el prefacio que el tercer punto es escuchar la voz y aprender a deshacer todos los errores necesarios por corregir. Esta es la mayor práctica. Cuando nosotros estamos ante una situación o acontecimiento ante una persona y establecemos que vemos es una realidad mental, lo que voy a proyectar frente a la percepción del acontecimiento de la situación de la persona es lo que yo voy a vivir como realidad. Si yo cancelo cualquier error de mi pensamiento ante esa persona, porque la estoy viendo con el estado de ataque, de oposición, de diferencia entre ambos, es porque estamos compartiendo diferentes puntos de vista. Esos puntos de vista en la realidad no existen porque existe un solo punto de vista o un solo pensamiento. El pensamiento que existe está en todos nosotros. Cuando nosotros corregimos nuestra manera de pensar, hay un pensamiento interno al que le podemos decir, voy a escuchar esa voz. Voy a estar dispuesto a deshacer los errores y a corregirlos. Cuando estemos dispuestos a corregir ese error, entonces nosotros estamos dispuestos a decirle a esa voz interna qué debemos corregir. Y hay una programación. Él nos dice, esto que está haciendo, esto, aquello que hizo. El hombre sabe que sabe. Es seguir esa voz porque la realidad del ser mental podemos estar creando una separación de la voz de Dios en el tiempo o estar incluyendo la voz de Dios en el tiempo a través de una visión de lo eterno. Y ahí es donde se hace práctico el libro. Por eso
El libro plantea, escucha mi voz y aprende a hacerlos. Yo proveeré todas las oportunidades, pero tú debes estar listo y dispuesto. Jesús, quien es el que habla allí, plantea que Él pone todas las oportunidades para usted escuchar la voz. Usted tiene que estar, cuarto punto, listo y dispuesto. Vamos a estar dispuestos, vamos a estar listos a escuchar la voz cuando estemos listos a deshacer el error de mis pensamientos. Y voy a estar dispuesto a seguir la voz. Por eso, el párrafo se hace práctico. Porque no se trata de que nos crean o no nos crean o que le crean al libro. Se trata simplemente de entender cómo trabajar la mente hacia una visión espiritual. Cuando la mente cancela los errores que usted mismo tiene y ha fabricado sobre los demás. Cuando usted renuncia a que hay error en ti o en los demás. Y cuando usted está dispuesto a escuchar la voz y cancelar los errores, usted está dispuesto, está listo a que esa voz te guíe y está dispuesto a seguir lo que ella te dice. Esa es la parte práctica. Porque en los milagros, cuando planteamos que tú le ofreces un milagro a cualquiera de los hermanos, es la mayor práctica. Usted cancela sus errores de pensamiento, renuncia al error en que el otro te está hablando, está dispuesto a escuchar ese pensamiento y está dispuesto a entregar esa manera de pensar sin hablar. Usted le cambia el pensamiento al otro. Ese pensamiento hace que él se incluya en un estado de ataque, pero usted ha conectado su mente en el espíritu del otro, es propio para usted establecer una realidad mental. Por eso, cumpliendo con la ley del cielo, la práctica es muy sencilla. Vivo en una realidad mental y tal como la proyecte, la voy a vivir. Práctica fundamental para entablar el curso. Tenemos que estar entonces sabiendo que en los milagros Jesús va a colocar las oportunidades y tú debes estar listo y dispuesto. Pero para usted generar esta oportunidad y estar listo y dispuesto, tiene que cancelar sus errores. Al cancelar sus errores, tenga en cuenta que lo que usted le va a entregar al otro, así lo va a recibir. Primer párrafo práctico para establecer la expiación y los milagros.